Muy buenos días. Vamos a iniciar el desarrollo de la semana número 18. Ya estamos terminando el presente ciclo con este último tema relacionado, bueno, a los cursos de geografía, cívica. En esta oportunidad vamos a ver ya la última parte de lo que vendría a ser el tema de 5 continentes y en el caso de educación cívica, pues vamos a ver la organización de las instituciones en caso de desastres que acontecen en nuestro país. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo es la participación de estas instituciones? Y cuáles son los procesos que se siguen cuando acontece un desastre, donde el Perú está prácticamente expuesto a esta situación, ¿ya? Entonces, empezamos con la primera parte. Vamos a ver continentes. Esto vendría a ser la parte número 2. Ok, a ver. Ujú, 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 Listo, a ver. Estamos presentando el material entonces para poder empezar. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta última parte de todo este proceso que hemos tenido del sistema virtual? África, Europa y Oceanía. Ya la semana pasada, en la semana 17, vimos lo que era pues América y Asia. Esta vez, con las mismas características, vamos a seguir trabajando de cada uno de estos continentes, los países, capitales, población, calidad de vida, principales recursos de cada uno de ellos. ¿Ya? En primer lugar, nos vamos al continente, sobre todo africano. La superficie, fíjense que supera más de los 30, en este caso, millones, ¿no? De kilómetro cuadrado. Vamos a generar la ubicación de límites de puntos cardinales. Bueno, sabemos que es un continente de gran extensión también. Hacia el norte vamos a ubicar lo que es el mar Mediterráneo, ¿no? Acá ya estamos determinando en este caso la posición norte. Hacia el sur, fíjense, hay dos confluencias importantes oceánicas en este extremo sur, ¿no? El Cabo de la Buena Esperanza, ¿no? El Cabo de las Tormentas, antiguamente conocido también esta zona africana, zona de Sudáfrica, por ejemplo, la confluencia del Océano Atlántico y el Índico. Esto sería la zona sur. La zona, sobre todo, tenemos occidental, ¿no? El Océano Atlántico y la zona oriental. Bueno, tenemos dos posiciones. El caso del Océano Índico, que es la zona oriente, y la zona noreste, ¿ya? Este sería este y vendría a ser el noreste, que contempla la parte del Océano Índico y el Mar Rojo respectivamente, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos decir también de este continente? Sabemos por historia, y ustedes lo habrán visto también, que es un continente donde se denomina también la cuna de la humanidad. Cuna de la humanidad que está atribuido a, sobre todo, el descubrimiento de los restos más antiguos de homínidos, ¿no? Que gracias a esto hemos visto que ha habido un proceso evolutivo a partir de este continente, entonces, de la humanidad, obvio. Entonces, África es considerada esta cuna de la humanidad y estos restos han sido encontrados, fíjense, en este sector de África, la zona oriental, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de esa zona oriental, fíjense a qué países nos estaríamos refiriendo. Está Somalia, está Etiopía, Kenia, Tanzania, incluso hasta la parte extrema sur que vendría a ser Sudáfrica, ¿no? Y qué casualidad estos restos de los más antiguos, de los homínidos más antiguos, tienen a generar esa denominación de acuerdo a la ubicación también. Muy bien. Du- ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se llama esta gran fractura geológica ubicada en este extremo oriente africano? Estamos hablando del gran Valle del Rift,
¿no? Que ustedes no es la primera vez que lo conocen, ya lo habrán escuchado también, y pues forma parte de esta característica y siempre pues mencionando algo importante de este continente. Ahora, miren, trazamos una línea, esta es la línea ecuatorial, ¿no? Vamos a subir un poquito, ¿ya? La línea ecuatorial, ¿ok? Y trazamos la línea, en este caso, profesora, ¿qué vendría a ser esta? Pues hablamos de la línea de Greenwich, Ecuador y Greenwich, ¿no? Entonces, una pregunta de examen en algún momento fue que África es un continente que prácticamente tiene todos los hemisferios de acuerdo a estas líneas principales, ¿no? Fíjense si esta es la línea del meridiano de Greenwich, divide a África en dos sectores, oriente y occidente. Pero bueno, este y oeste. Y donde hay mayor presencia africana, o sea, superficie africana, es el sector oriental, ¿no? El sector este. Y también, pues, la línea ecuatorial que divide a África en dos sectores, ¿no? Pues el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y la pregunta estaba referida a dónde intersectan estas dos líneas. O sea, dónde había el punto donde se intersectaban estas dos líneas. Acá estamos hablando del Golfo de Guinea, ¿ya? La aproximación en este sector, sobre todo de Guinea. No olvidemos, y para recordar también que en algún momento se llegó a generar esta pregunta. Muy bien, también hablamos de la división política, hablamos de, profesora, igual que sobre todo en América y en Asia, se mencionó las regiones, ¿no? Estas subregiones, donde hablamos de América del Norte, América Central, las Antillas mayores, menores, América del Sur. Esas son las subdivisiones que tiene el continente. Ahora, en Asia, ¿te acuerdas, no? Asia septentrional, Asia meridional, Asia, en este caso, este, ¿verdad? Sureste, ¿verdad? Suroccidental, ¿no? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y en el caso de también África, vamos a ver ya esta división en regiones, donde vamos a detener a preguntarnos sobre todo la posición de estos países. Bueno, la conformidad. Ustedes saben que África a lo largo de pues, no ha sido un continente donde hemos visto países muy ricos que prácticamente se han desarrollado, industrializados, no. África para el mundo, ¿qué fue? Por mucho tiempo fue un continente que abastece de recursos a los países imperialistas, ¿no? La búsqueda de mercados, la búsqueda de mano de obra, los recursos que en la materia prima que buscaban justamente para el desarrollo de sus industrias, África se convirtió en eso. Y se lo dividieron a África, ¿verdad? Como un tablerito de ajedrez se lo dividieron. Ahí la posición inglesa, la posición francesa, la posición, en este caso, holandesa y así, todos prácticamente algunos de estos países en algunas jurisdicciones también que se tiene en el continente africano. 54 países hasta el momento independientes. Hay territorios todavía dependientes, hay estados no miembros, en este caso de la ONU, ¿ya? Pero dependencias todavía, ¿no? Igual que tenemos en Sudamérica la Guyana Francesa, pues acá también, ¿no? Tenemos la zona de Sahara Occidental, por ejemplo, ¿ya? Vamos ahí en la zona occidente, cerca de Marruecos. La dependencia, por ejemplo, la tiene justamente Marruecos, ¿no? Justamente ha dado esa situación de jurisdicción. Tienes ahí, por ejemplo, Santa Elena, el Reino Unido, la dependencia, por ejemplo, ya Canarias, ya Melilla, por ejemplo, por parte de España, las Islas Canarias también en este sector africano. Muy bien, y algo que destacar, las islas, sobre todo, ahí está las islas, vamos a mencionar estas dos importantes, hablamos de Seychelles, ¿no? Tienes ahí Madagascar, ya tienes ahí a Mauricio, ¿no? Donde dentro de estas tres mencionadas, por ejemplo, las que tienen mayor índice de desarrollo humano, ya vamos a encontrar a Seychelles, ¿no? Uno de los más importantes, sobre todo por el desarrollo turístico que tiene esta jurisdicción, ¿no? Y finalmente, pues, destaca en todo el continente también africano. Muy bien,
Vamos a ver entonces esta sectorización. Hacia el norte, miren, profesora, ¿qué es esto? Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto. Ese es el sector norte. ¿Qué sigue? El sector sur. Tenemos acá, ya, tenemos al sector sur, qué países comprenden, en el caso africano, Angola, Zambia, ya, Zimbabue, ¿no? Botswana, Sudáfrica, que tiene tres capitales prácticamente representando a cada poder del Estado, ¿no? Pretoria, El Cabo, en este caso Bloemfontein, y Namibia, ¿no? En este sector sur. Ahora, nos vamos al sector, sobre todo este sector este importante, donde encontramos a Sudán. Fíjense acá Somalia, ubicado en la península importante, el cuernito de África, se conoce este sector, Etiopía, Kenia, Uganda, Sudán del Sur, Tanzania, Mozambique, ¿ya? Y Madagascar también está ubicado dentro de este sector, sobre todo en este caso, pues este. Al oeste, ¿qué tenemos al oeste? ¿No? Al oeste vamos a encontrar qué jurisdicciones, ¿no? Malí, profesora, Níger, Nigeria, ya, Ghana, por ejemplo, Costa de Marfil, ¿no? Guinea, ya, Senegal, por ejemplo, en esta zona, sobre todo occidental o también denominada oeste. ¿Y qué vendría el color clarito a ser? Pues este es la zona central africana, Chad, República, miren, hasta el nombre lo dice, Centroafricana, República Democrática del Congo, ¿no? Tienes ahí Congo, ¿ya? La definición, bueno, esa es la distinción que hay entre estos dos, sobre todo países, está también Camerún en esta zona, más que nada en la zona central. ¿Ya? Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, la posición de división más que nada por regiones. Vamos al aspecto de relieve. El aspecto de relieve, bueno, a partir de acá, profesor, han venido preguntas acerca de, sí, han venido, en el caso africano, se ha preguntado mucho en este aspecto, sobre todo, ¿qué recuerdas? Por ejemplo, tú cuando te acuerdas de África, ¿no? Lo primero que dices, ah, profesora, los restos de vino. Entonces te acuerdas ahí el Valle del Rif, por ejemplo, en la zona oriental. En este Valle del Rif encontramos una zona hídrica importante. Por ejemplo, en esta zona oriental encontramos los lagos más importantes, por ejemplo, de África, el caso del lago Victoria, ¿no? Es el tercero en extensión, por ejemplo, ¿no? Uno de los más importantes en el sector, sobre todo africano. Profesora, tercero en extensión, ya lo mencionamos, por ejemplo, el primero es el Mar Caspio, el segundo en este caso está en la zona americana y tenemos el lago Victoria y también en este sector el lago Tanganica, ¿ya? El lago Tanganica. Bueno, esto en la zona oriental, pero también se nos viene a la memoria, acá en la cabecita, pensamos y decimos, ¿qué cosa es África? África son desiertos, presencia, uno de los más grandes, extensos en la zona septentrional, casi en este caso, pues también parte del sector occidental, el Sahara. ¿No? Tenemos el gran desierto del Sahara, tenemos Libia, por ejemplo, en la zona de Egipto, ¿no? En el extremo, miren, en el extremo sur, el desierto de Kalahari, ¿ya? El desierto de Kalahari, estoy mencionando los más importantes. Y tenemos acá, ya en la zona de Marruecos, ¿no? Ah, profesora, sí, esto lo conozco, mira esto, estos son los montes Atlas. Profesora, esto es en la zona norte, esto ya es conexión con Europa, así es. Y si tú te acuerdas, también hemos mencionado ya en algún momento en el desarrollo de los temas, por ejemplo, que esto es la conexión que se da, ya fíjense el estrecho, un canal que conecta dos sistemas de agua importantes, que serían el Mediterráneo y el Atlántico, y dos sistemas de continentes, ya estamos hablando del continente africano, del continente europeo, dos sistemas de tierra. Estamos hablando de un estrecho, esto vendría a ser un estrecho, el estrecho de Gibraltar, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, la conexión entre la zona eh, ¿no? Europea y la zona africana. Ahora,
Y también ya vamos a destacar acá los grandes macizos que también están parte o siendo importante también en esta zona desértica. El macizo de Adahar, el macizo de Tibesti, el macizo de Etiopía, que se prolonga hacia la zona este, ¿no? Y tenemos en este caso las mesetas. Fíjense que las zonas de las mesetas casi están juntas en la zona central, la meseta de Adamawa, Ubangui, meseta Bie, la meseta en este caso de Katanga, ¿ya? En esta zona africana. Fíjense que es no solamente zona desértica, también hay montes importantes. Están, no olvidemos acá, estos dos importantes, esto, el monte Atlas y al extremo, fíjense, del continente africano, los montes Drakensberg. ¿Ya? Y tenemos ahí la zona de los montes Drakensberg. Muy bien, entonces hay un istmo importante que conecta con Medio Oriente, la zona asiática, sí, lo tenemos acá. Hoy en día también hablamos del canal de Suez. Y fíjense que vendría a ser un istmo, ¿no? Un istmo es todo lo contrario, pues, a un estrecho. Un estrecho es este canal que conecta dos sistemas de agua, ¿no? Un istmo es un puente de tierra, ¿no? Entonces, acá tenemos el istmo de Suez, uno de los más reconocidos, sí, bueno, destacando la parte física de este continente también, ¿ya? Ahora, tenemos las elevaciones más importantes, así es. ¿Cuáles son las elevaciones más importantes que vamos a encontrar en África? Está en el sector oriental. Miren, ahí está el Kilimanjaro en primer lugar y en segundo lugar tenemos al Kenia, ¿ya? Al Kilimanjaro y al Kenia también en esta zona. Bueno, hidrografía, ¿ya? Hidrografía. ¿Qué vamos a destacar del sistema hidrográfico de Asia? Fíjense cuántas vertientes hay. Mediterráneo, Índico, Atlántico. ¿Ya? Vamos a encontrar estas vertientes importantes en este sistema africano. Por ejemplo, el río más importante, que ustedes lo deben conocer, segundo en longitud en el mundo, porque ya sabemos cuál es el primero, ¿no? Estamos cerca de la naciente, fíjense, estamos en la zona del lago Victoria, uno de los lagos más importantes en la zona africana. Nace este río que da vida y ha dado vida a una de las culturas más importantes también en la historia universal, ¿no? Hablamos de la antigua, hablamos de Egipto. Fíjense que si no existiera el Nilo, prácticamente no existiría población en esta zona. No olvidemos que toda esta zona de África es una zona altamente desértica, ¿ya? Imagínense un río cruzando un desierto. ¿Qué es eso? Vida, ¿ya? Y eso es el Nilo, significó y es de gran importancia sobre todo en esta zona. Y justamente está en la zona de Egipto, desemboca en el Mediterráneo en forma de delta y la población más se asienta en esta zona, sobre todo en este caso inferior del recorrido del Nilo. Es de gran importancia económica también, de uso de transporte fluvial también, ¿no? O sea, de gran importancia el Nilo. ¿Qué sería del Nilo sin África, ¿no? O África no tuviera el Nilo, ¿o qué sería? Es importante, ¿ya? Entonces ahí tenemos ahí el mar Mediterráneo, la desembocadura en esta zona. Ahora, tenemos también, ya, también conocido como el río Congo o Zaire, ya, tiene esa denominación, o se denomina de las dos formas también por la antigüedad, que significa tenencia en esta jurisdicción, que era no denominada Congo, sino en este caso, pues, Zaire, que también la denominan hoy en día. Tenemos el río Níger, fíjense, ya tenemos el río Níger que también está desembocando en el Golfo de Guinea, ¿no? Y vamos a ver que esta es la vertiente del Atlántico. ¿Ya? El segundo más importante de África, el sistema fluvial más importante después del Nilo es el Congo, ¿ya? Es el Congo. Tenemos también, por ejemplo, el río Orange, ya tenemos ahí el río, profesora, el río Naranja, una cosa así es, ya tenemos el río Orange. Todos ellos, y falta uno acá, chiquitito, que si ustedes lo ven,
ya también por la zona de Cabo Verde, estamos hablando del río Senegal. Entonces, Senegal, Níger, Congo y tenemos el Orange, esto en la vertiente del Atlántico, ya en este sector africano. Ahora, tenemos en la zona del Índico, ¿qué ríos vamos a encontrar acá? Acá tienes el Zambeze y acá está, vamos a poner, y bueno, no le han puesto acá, pero sí lo están mencionando en la teoría, por ejemplo, es el Limpopo, ¿ya? Es el Limpopo, este es lo que está de rojito. Vamos a, en este caso, a ubicar al Limpopo. Entonces, dos ríos importantes en la zona de la desembocadura del Índico, que es el Zambeze y el Limpopo, sobre todo en el continente africano. ¿Ya, chicos? Entonces, les recomiendo recomendaciones de África, ubicación, ¿ya? Puntos cardinales, ¿listo? Trazos de líneas principales que cruzan por este continente, muy bien. Distinguir la elevación más importante, ¿no? El sector más abrupto, sobre todo en cuestión de una gran falla geológica, el Valle del Rif, ¿no? Montes al extremo de África, montes, tienes ahí el Atlas y los montes Drakensberg, gran sistema de mesetas en la zona central, ¿ya? Y está el macizo de Etiopía también que distingue en las zonas desérticas. Acuérdense de eso, chicos, ¿ya? Esto sería prácticamente, sobre todo en este caso, el resumen. Y los lagos más importantes, sobre todo ahí distinguimos el lago Victoria, el lago Tanganica, el lago Naisha o Malaví, ¿no? Son los tres, Naisha, Tanganica, Victoria, los más importantes en este sector. Fíjense que están en esta zona de fractura geológica que es el Valle del Rif, ¿no? Sistema hídrico importante ubicado en la zona africana, ¿ya? En este sector africano. Vamos a la población y calidad de vida. Miren, de África, ¿qué podemos decir? Recordemos que nosotros cuando vimos demografía mencionamos las llamadas variables demográficas. Y las variables demográficas están relacionadas con la estadística que se arroja un censo de la población, ¿no? Por ejemplo, cómo está la tasa de natalidad, mortalidad, esperanza de vida, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Entonces, todo eso son las variables que va a generar, arrojar la información de una población. En el caso del continente africano, chicos, acuérdense, ya, estas variables serán altas o serán bajas, ¿no? Entonces uno dice, profesora, yo menciono y me acuerdo de África y todo es bajo, profesora. No, todo es alto, ¿ya? Lo único bajo es la esperanza de vida. Todo es alto. A partir de acá vas a ver que las variables demográficas tienden a ser altas, altas, ¿ya? Entonces, acuérdate de eso para poder resolver cualquier pregunta que te puedan hacer acerca de la población africana, ¿no? Que es muy recurrente también las preguntas. Bueno, está poblado África, ¿ya? Es un continente altamente poblado. Dicen que le está alcanzando ya a Asia, ¿no? En la población que posteriormente de acá a 50 años, 60 años ya va a ser ¿no? Un equilibrio con Asia. Entonces sí está aumentando la población, pero las condiciones de vida de África, de esta población, no es la óptima, ¿no? Hay países donde hay desarrollo incluso industrial, pero no es en la mayoría de los países africanos. Miren, tenemos los países más poblados, el caso de Nigeria, ya, el caso, miren, 200 millones, miren, esto sí ya sobrepasa el más poblado, segundo a Etiopía, ya, Egipto, por ejemplo, con 92 millones, y la densidad poblacional es 41,3 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Nosotros en América éramos 24, miren, ya esto es, en este caso hablamos de 41,3, o sea, más alto también, ¿no? Ahora, con respecto a la densidad, fíjense, de la población africana, estos son algunos datos que se mencionan, el caso del el Bajo Nilo, ¿no? En la zona de Alejandría, el Cairo, por ejemplo, dice, Egipto depende del Nilo, ¿no? Eso siempre se ha sabido. Si no existiera el Nilo, pues esta población, esta civilización no hubiera existido.
¿no? Es importante. Su población reside en el valle inferior, o sea, más en la zona baja del río, una estrecha franja fértil rodeada de desierto. Ah, profesora, tenemos al Cairo, el Cairo, una de las ciudades más pobladas en el mundo, ¿no? Y fíjense que hemos distinguido que es una de las ciudades más pobladas en el mundo ubicada en un desierto, increíble, donde hay más población, pero es una zona desértica. Uno podría asociar a profesora grandes recursos naturales y permite que la población pueda asentarse en gran proporción ahí. No, es un desierto, ¿no? Es un desierto y de gran número de población, 88 habitantes por kilómetro cuadrado, bueno, en este sector, sobre todo bajo del Nilo. Y por ahí también está Lima, ¿no? Ustedes no saben que Lima también es un desierto, una ciudad ubicada en un desierto prácticamente, donde tenemos cuánto de población en la provincia de Lima, ¿te acuerdas? ¿No? Ya estamos en los 10 millones, imagínense, siendo una zona desértica, ¿ya? Siendo una zona desértica. Las tierras altas de Etiopía, ¿ya? Coinciden con las mayores densidades. Su clima templado facilitó el desarrollo de algunas de las más poderosas, en este caso, poderosos, una de las zonas más importantes de desarrollo de la zona subsahariana, ¿no? En este sector africano. Dice, los suelos volcánicos muy ricos. Profesora, ¿por qué estamos en la zona del Valle del Rift, pues, ¿no? En este sector oriental dice, suelos volcánicos muy ricos y una elevada altitud media que genera climas templados, explican que los grandes lagos sean una zona muy densamente poblada. Claro, pues, donde hay recurso hídrico, ahí va a estar la población. Namibia es con desierto, fíjense, acá tenemos muy cerca también está la zona del desierto de Kalahari, ¿ya? Con desiertos que llegan, fíjense, los desiertos llegan a donde, según la foto, hasta el mar. Es el país con menor densidad, ¿no? Acá llega un poco que se cumple con zonas de escasos recursos, zonas desérticas, escasa población, pero acá 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Y en la zona del delta del Níger, porque el río Níger también tiende a desembocar en delta, más del 200 millones de personas viven en Nigeria, el país más poblado de África. ¿Ya? Entonces ahí vamos a distinguir sobre todo estas características de densidad, sobre todo en este caso de África. Está en crecimiento el continente africano. Vamos a los indicadores poblacionales. La esperanza, miren, es baja, es lo que les dije. Todas las variables, miren acá, todas estas variables tienden a ser altas. Son altas, chicos. Miren, crecimiento natural, alto, natalidad 36 por mil, o sea, cada 1000 africanitos, en este caso nacen 36, ya mortalidad, en este caso es 12 por 1000, el Perú era 6, por ejemplo, estamos en 6 y son el doble, ¿no? Mortalidad infantil, que considera a todo niño nacido hasta el año, o sea, no pasan del año. Miren la mortalidad infantil en África de cuánto es 41, o sea, de 1000 mueren 41. De cada 1000 que hay en África mueren 41 y no llegan al año, ¿no? Estos, sobre todo en este caso los niños, en este caso los bebés prácticamente, porque estamos hablando de menos de un año, o sea, ni llegan al año. Fecundidad, ¿no? Es la más alta, ¿no? Entonces 4, casi 5 hijos por mujer, ¿no? Es muy alta la fecundidad, sobre todo en África, y analfabetismo, o sea, la preparación, o sea, no saben leer ni escribir, a eso se refiere. Varones 27,6 y mujeres 45,3. O sea, las mujeres tienden a ser más analfabetas, ¿no? O sea, esto ya se ve cómo es el grado de escolaridad de esta población en la mayoría del continente africano. Entonces tienes ahí la esperanza de vida, por eso decae, ¿no? Tiene 60,2 años nada más. Entonces, acuérdate, todas estas variables tienden a ser altas y lo único bajo es la esperanza de vida. La más alta la tiene Argelia con 77, imagínense, y Túnez, la esperanza de vida, ¿ya? La más baja, República Centroafricana, 53 años es la esperanza de vida, sobre todo pues en este continente. Dice, países con menor esperanza de vida en África. Miren, profesora, ahí estás, República Centroafricana. Sí,
le sigue el Chad, en este caso, mira Nigeria, ya, también uno de los países con mayor población, 54, miren el último, ¿no? Bueno, ahí ya estamos en este caso subiendo ya Mozambique con 60, pero el más bajo lo tiene República Centroafricana con 53. O sea, la esperanza de vida con 53 años. Imagínense la calidad de vida de la población, ¿no? El acceso al recurso, la preparación, ¿no? Es extremo, ¿no? De subsistencia deben ser en algunos países también. Países con mayor tasa de fecundidad, mayor número de hijos. Níger, 7, 7 hijos por mujer. Somalia, 6, ¿no? Fíjense, Nigeria, bueno, 5 es el más bajo que se tiene en esta estadística mencionada. Bueno, obvio que estamos hablando de mayor número de hijos por mujer en un continente donde su condición ha sido por mucho tiempo ser una población más rural, ¿no? Más del 50% de la población de África es rural, ¿ya? Imagínense. Ahora, ¿pero hay muy alto, profesora? Sí, tenemos a Mauricio, justamente que son islas ubicadas en la zona, sobre todo oriental africana, ¿no? Es el único. Alto, por ejemplo, las islas de Seychelles, donde está la zona al norte de Madagascar, también en estas islas, que la mayoría de estas islas viven del turismo, ¿no? Y bueno, han sido dependencias también de otros países en el caso de Reino Unido, ¿ya? Argelia, alto, Túnez, alto. Profesora, ¿por qué? Qué casualidad, ¿no? En estas zonas, por ejemplo, Argelia ha sido dependencia, ustedes lo deben saber, colonia de Francia, y Francia, pues, eh, quería nunca soltar prácticamente Argelia. ¿Por qué? Acá hay un recurso importante, ¿no? Energético importante, abunda, pues, en este país. Hablamos del petróleo. ¿Ya? Entonces, por mucho tiempo fue colonia y ahora es independiente, pero ha dejado ese proceso de desarrollo, sobre todo de hidrocarburos, ¿no? Y también está en esta zona norte africana, que está Túnez. El IDH bajo, fíjense, hasta acá hay 0,739, ¿ya? El bajo va 0,3, 0,3, 0,3. Miren, el caso del más bajo que tenía América era Haití y tenía 0,5. En cambio acá hay 0,3, 98. Ya está Níger, República Centroafricana, Chad, por ejemplo, en esta categoría. Principales recursos y economía, sobre todo. Te preguntan a ti cuál es la principal actividad económica del continente africano. Respuesta, agricultura. ¿Ya? Y le sigue la minería en segundo lugar. ¿Ok? Entonces, la agricultura no vayas a pensar pues que de África, profesora, es un desarrollo tecnificado de alta. No. Es la base de la economía africana, o sea, prácticamente todos los países africanos tienen su base en su economía en la agricultura, pero predomina, hay algunos que exportan productos, es así, hay una agricultura intensiva donde están a cargo de multinacionales, o sea, inversión privada acá también, pero predomina la agricultura de subsistencia, extensiva, subsistencia y de extensiva, esa es la que predomina en África, pero también de acá se genera ¿no? un proceso de exportación, pero a través de estas multinacionales. Café, algodón, cacao, maní, aceite de palma, tabaco, cítricos, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen las fotitos de una agricultura de subsistencia, una agricultura familiar, le dicen también, donde ven el consumo para sus necesidades próximas. A veces ellos están cultivando solamente, no para comercializar, solamente para el consumo de ellos, ¿no? Para la población. Ahora, en el caso de la minería, ¿no? ¿no? Bueno, en África sí tenemos, por ejemplo, principales productores de petróleo y gas natural se localizan en Nigeria, Angola, Libia, Argelia, República, en este caso también del Congo, ¿ya? Donde está ubicado en la zona septentrional africana. Ojo con esto, pregunten alguna vez
¿ya? Donde hay mayor desarrollo y explotación de petróleo. Se hablaba de la zona septentrional africana, ¿ya? Y parte de la zona, sobre todo también, ¿no? Central occidental, ¿ya? Pero también hay, ¿qué cosa? Hay minerales, ¿no? Está el oro. Ustedes saben que el primer productor de diamantes en el mundo es África, ¿ya? Incluso se genera una guerra, pues acá, la guerra anglo-boer, ¿no? Por el proceso de obtención de estas minas de diamante también, ¿no? Bueno, entonces, no olvidemos, ya, África concentra el 30% de reservas mundiales de minerales. Bueno, y acción productoras de petróleo, lo tenemos, ya, gas natural también, y no olvidemos los países, chicos, en esta zona, ¿ya? Hablamos de Nigeria, Angola, Libia, Argelia y República del Congo, ¿ya? República del Congo. Bueno, vamos a ver ahí también una de las refinerías en Nigeria, en este caso, pues, donde se desarrolla esta actividad. Bueno, chicos, vamos a pasar al siguiente continente. ¿Y estamos hablando de quién? Estamos hablando de Europa. Ya, estamos hablando de Europa. Profesora, ¿qué cosa es Europa? Miren, cuando hablamos de este continente, prácticamente Europa, si ustedes se dan cuenta por el mapa, ¿qué es, profesora? Es una península. Europa es una gran península, el continente más antiguo, dicen, ¿no? El viejo continente. Pero no de viejo, chicos, para destacar de lo que acabamos de ver de África, que todo es, profesora, qué bárbaro, la economía de subsistencia, un continente donde podemos, en este caso, pues, ver ciertas situaciones de esperanza de vida muy baja, profesora. Claro, acá es todo lo contrario. Acá vamos a encontrar los países del primer, ¿ya? Donde destaca pues un desarrollo totalmente distinto, sobre todo al continente africano, ¿no? Si queremos compararlo con ellos. Es, miren, 10 millones, 559.358.000 kilómetros cuadrados, nada más. Colinda con, ahí tenemos la ubicación, sobre todo, ¿no? Con el continente muy próximo a África y también con el continente asiático, ¿no? Que hay una división ya fronteriza, física, ¿no? Geológica que le vamos a tener. Bueno, vamos a los puntos cardinales, ¿no? Hacia el norte, el océano glaciar ártico, ¿ya? La zona nórdica, la zona fría de Europa. Hacia el sur tenemos el mar Mediterráneo, ¿no? El mar Mediterráneo. Hacia el este vamos a encontrar los montes Urales, ¿no? Ahí tenemos los montes Urales y tenemos también el río Ural que sirve de frontera natural entre a Europa y Asia. Está el mar Caspio. ¿Ah? Y acá la subdivisión también, ¿no? Algunos dicen que Turquía es netamente, pues, asiática, como se vio en la semana pasada. No, Turquía es transcontinental también, pertenece a los dos continentes, ¿no? En la zona, por ejemplo, esto lo que antes se conocía como Constantinopla, hoy que día que ciudad es Estambul, está en la zona europea, ¿ya? Entonces está en esa región europea. Entonces Turquía también vendría a ser un país transcontinental, igual que lo es Rusia, ¿ya? Kazajistán, por ejemplo, ¿no? Vamos, Armenia, por ejemplo, vamos a ubicarlos como estos parte que pertenecen a estos dos sectores, ¿no? Incluso parte de lo que vendría a ser en algunas islas del sector también griego, Grecia, ¿ya? Y en la zona occidental oeste tenemos el océano Atlántico, ¿ya? Tenemos ahí el océano Atlántico. Bueno, sabemos que vamos a ver, acá es otro mapita donde vamos a encontrar que estos países que están más en el sector occidental, miren qué países son. Profesora, acá está Reino Unido, profesora, las Islas Británicas, claro, tienes ahí Alemania, Francia, Italia, España, por ejemplo, ¿ya? Ubicado en este sector occidental, considerado pues acá ubicados los países de mayor desarrollo industrial, mayor desarrollo económico también,
¿no? Entonces, fíjense que se han unido, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? Si nosotros vemos el mapa, ¿ya? Lo que se conoce como la Unión Europea, firmaron un tratado, el famoso Tratado de Maastricht, donde están uniendo, pues, su sistema también, ¿no? También político monetario, ¿no? Y de esa manera, pues, hay una sola moneda que rige a todos estos países, ¿no? Prácticamente. Ahí tienes, la Unión Europea, profesora, y hay otros que pertenecen a la zona prácticamente, es netamente europea, ¿ya? Y eso quiere decir, pues, que no están dentro de esta Unión Europea mencionada, ¿no? El caso de Noruega, por ejemplo. El Reino Unido ya acaba de salirse. No quiere, en este caso, pues, más jurisdicción o participación en lo que vendría a ser esta Unión Europea, sobre todo, ¿no? El Reino Unido está conformado por quién, ¿no? O Gran Bretaña también. Estamos hablando de Inglaterra, Escocia, Gales, ¿ya? Esto es el Reino Unido. Bueno, y ahí este conjunto, estas es las islas británicas, ¿no? Y el costadito acá tienes esta isla conocida como Irlanda, ¿ya? Tenemos ahí a Irlanda. Muy bien, entonces, esto es otro mapa, ¿ya? Esta es la parte política ya, ¿ya? Estamos viendo la parte política. Países que ustedes ya deben conocer, ¿ya? Por ejemplo, tenemos Portugal, España, Francia, Suiza, Italia, Austria, en este caso Eslovenia, Polonia, ya, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia. Profesora, me recuerda esto, forman parte de la Unión Soviética, pues son países hoy en día repúblicas independientes que están en el sector europeo. Ya estamos hablando de la zona oriental europea, ¿no? Kazajistán, fíjense, está dividida. Hay una zona asiática y una zona europea, Rusia también, ¿no? Donde la capital Moscú está ubicada más en el sector europeo, ¿no? Tenemos ahí a Georgia, Azerbaiyán, Armenia, por ejemplo, también que están dentro de esta jurisdicción, más que nada, pues, europea y también parte de lo que es Asia. Ahora, pero si te has dado cuenta, no solo son estos países. Profesora, ¿qué son estos numeritos? Bueno, eso sí los debes conocer, ¿ya? Bueno, ahí está Islandia, ¿no? Islandia está proponiendo que la población viaje a su jurisdicción para que la genere, pues, poblarla, ¿no? Hay poca población acá y promueven que los turistas, zona o la población se llegue a quedar acá. Difícil de repente un peruano que se llegue a acostumbrar a estas zonas, ¿no? Imagínate un limeño que viaje acá y se instale en Islandia. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? En una zona próxima, ¿no? A las zonas altas, frías, es una zona altamente fría, ¿no? Esta zona de los icebergs, ¿no? Prácticamente están flotando por este sector. Ahora, miren, los numeritos que ustedes ven ahí, jóvenes, son microestados. ¿Ya? Estamos hablando de microestados. Por ejemplo, en Italia, tú debes decir, profesora, Italia es Italia, profesora. No, ahí tenemos, por ejemplo, el 1 y el 2, dos microestados. San Marino, ya, San Marino son independientes, ojo, y el Vaticano. ¿Ok? Tenemos en la zona prácticamente entre España y Francia. ¿A quién? Andorra. ¿Ok? Tenemos en la zona de Francia, en la zona sur de Francia, ¿no? Ahí tenemos a Mónaco, por ejemplo, ¿no? Tenemos en la zona de Alemania, ya entre Bélgica, ahí entre Francia, tenemos este el número 6, por ejemplo, que es Luxemburgo. Ya tenemos ahí Luxemburgo. Y en la isla, fíjense acá, tú dirías decir, profesora, esto es Malta, uno muy pequeñito, Malta. ¿Ya? Y en la zona de los Balcanes, miren, esta zona donde anteriormente, no sé si ustedes han escuchado la guerra de los Balcanes, esto lo deben saber por historia también, ¿no? Quisieron establecer luego la Primera Guerra Mundial, nace lo que es Yugoslavia, ¿no? Uniendo todas estas jurisdicciones, estas etnias, ¿no? Y ahí liderado esta unificación de los países de origen eslavo, el caso de Serbia, ¿no? Y vino la guerra, pues ahí, pues, ¿no? Cada uno cuando se desintegró la URSS, cada uno quiso ser independiente.
Y ahí está, pues, el caso de estas jurisdicciones pequeñitas. Imagínate algo así como Kosovo, acá está Kosovo, ¿ya? Algo así como la provincia constitucional del Callao quiere ser otro país dentro del Perú, una cosa así. Ese es Kosovo, ¿no? Uy, a los serbios le dolió harto eso, ¿no? Milosevic era el líder en ese entonces de la guerra, ¿no? Y ahí está Montenegro también en ese sector. ¿Ya, chicos? Entonces, para tener un poco de recordar cuáles son estos países, bueno, microestados ubicados en este continente. Bueno, la división política, 50 países propiamente europeos, 43 euroasiáticos, justamente acá están algunos ya mencionados, ya Azerbaiyán, Grecia también, Kazajistán, Rusia, Turquía, Georgia, Armenia, son considerados países euroasiáticos. Y tales jóvenes creo que ya está más que ustedes tengan a saber las capitales de este continente, ¿no? Varsovia, Polonia, Lisboa, Portugal, Bruselas, Bélgica, París, Francia, Berlín, Alemania, ¿no? Madrid, España, Londres, Reino Unido. Vamos al aspecto físico, que también es importante, ¿ya? Vamos a destacar, por ejemplo, acá el aspecto físico. Cordilleras, llanuras, penínsulas, islas que podamos encontrar en el continente, sobre todo en este caso, pues, europeo, ¿ya? Vamos a ver primero la parte de las penínsulas. Fíjense esta de acá que sobresale. Vamos a ponerlo más gruesito de repente para poder distinguirlo, ¿ya? Por ejemplo, acá, miren este de acá, ¿no? Considerada, ya tenemos ahí la península escandinavia. Ya, por ejemplo, acá está Noruega. Si nosotros retrocedemos, miren, es buena ubicación, chicos. Miren qué países encontramos acá. Está Noruega, Suecia, Finlandia en este sector, ¿no? Retrocediendo, por ejemplo. Ah, profesora, estamos ahí, ya. Zona nórdica, ¿ya? Tenemos ahí esta península, si ustedes la pueden observar, la voy a agrandar, ¿ya? Fue zona importante donde, bueno, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es como decir que la salida de, acá estamos en la zona alemana, ¿ya? Pero justamente ya esto vendría a ser Dinamarca. Hablamos de la península de Jutlandia, ¿no? El combate de Jutlandia, importante, ¿no? No, de repente lo pueden recordar, chicos. No sé si han mencionado este sector importante europeo. Tenemos también la península ibérica. ¿Ya? Ah, profesora, a ver, vamos a retroceder. Yo preguntaría, chicos, pero miren acá, miren, ¿qué países conforman la península ibérica? Estamos hablando de Portugal, España y Andorra. ¿Ya? Miren, ojo, no se olviden. Muy bien, y seguimos pues algo que ustedes ya conocen, hablamos de la península itálica. Muy bien, ya vamos. ¿Qué más sigue? Tenemos ahí la península balcánica, la zona de los Balcanes. Bien, jóvenes. Ahora, las islas, por ejemplo, tenemos las islas de Gran Bretaña, ¿no? Las islas de Gran Bretaña, vuelvo en este caso a el conjunto de ellos, miren, todo esto incluido Irlanda, todos ellos, es las Islas Británicas, así la denominan. Pero aparte es Irlanda, ¿ya? Y esto vendría a ser Reino Unido, nada más. Y Reino Unido está conformado ¿por qué? Por Inglaterra, Escocia y Gales, ¿ya? Ahí tenemos. El famoso Canal de la Mancha, fíjense que está uniendo ya esta zona de Gran Bretaña con la zona, sobre todo francesa, ¿no? Muy cerca de Francia, en esta zona europea. Muy bien, tenemos ahí, por ejemplo, las islas, en este caso de Islandia, ¿ya? Tenemos las islas de Sicilia, ¿no? Tenemos Sicilia, Cerdeña, Córcega, ¿ya? En la zona del Mediterráneo. Las islas de Creta, esto sí lo vamos a ponerlo acá, esto está muy cerca en la zona jurisdicción de Grecia, ya es zona europea.
Fíjense que acá, ¿te acuerdas, no? La primera civilización que inicia la historia griega, ¿no? Los cretenses, ¿no? La historia menciona a los minos, los reyes minos también, ¿no? Y Chipre, que es esta isla pequeñita que no está pintadita, pero pertenece a la zona europea, esta isla, jóvenes, que está en la zona de Turquía, ¿ya? En la zona de Turquía. Muy bien, ahora vamos a las cordilleras, ¿ya? En el caso de las cordilleras, vamos a distinguir, por ejemplo, las cordilleras prealpinas. Son las cordilleras, más que nada, más antiguas y están ubicados en la zona septentrional europea, ¿no? Estamos hablando de los montes escandinavos y los montes Urales. Fíjense que estos montes Urales sirven de límite de frontera entre Europa y Asia. ¿Ya? Ahora, hay un conjunto de montañas que están rodeando, fíjense, en lo que es el mar Mediterráneo. Estas, si las primeras eran las prealpinas, estas vendrían a ser las cordilleras alpinas, ¿ya? Vamos a distinguir, por ejemplo, que están los Pirineos, la demarcación entre lo que es, ¿no? España y Francia, los Alpes, ¿ya? Los Apeninos, los Carpatos, ¿ya? Los Balcanes, y fíjense, este es el Mar Negro y el Mar Caspio. Entre el Mar Caspio y el Mar Negro encontramos al Cáucaso, ¿ya? Y dentro del Cáucaso, la elevación más importante en Europa, que es el Elbrus, ¿ya? Ahí encontramos al Elbrus. Entonces, miren chicos, ¿cuáles son estas cordilleras alpinas? ¿Ya? Nuevamente, tenemos a Pirineos, Apeninos, en los Alpes, ¿no? Austria, Francia, tenemos los Carpatos, ¿ya? Tenemos los Balcanes, tenemos ahí la zona del Cáucaso. ¿Ya? Entonces estas vendrían a ser las más recientes que están bordeando lo que es el mar Mediterráneo, ¿ya? Lo que está bordeando el mar Mediterráneo. Muy bien, y bueno, y lo que siempre recordar, por favor, chicos, han venido mapas así, ¿ya? Les recomiendo siempre, cada vez que se estudie en la parte física de un país, de un continente, utilicen mapas. Es muy importante la utilización de mapas porque te permite la ubicación espacial, ¿no? Entonces, eso es muy importante, los puntos cardinales, ubicación espacial. Por ejemplo, ahí el mar Báltico, miren, esta zona del mar Báltico, en la zona parsas a la península de Jutlandia, el Canal de la Mancha, el mar Cantábrico, ¿verdad? Hay varios mares también acá, ¿no? Tienes ahí, en este caso, en esta zona del Mar Negro, el Mar Caspio. Entonces, eh, recordar información a partir de un mapa es importante y se te queda también, ¿ya? Vamos, la parte hidrográfica, ¿ya? Vamos a ver la parte hidrográfica un ratito. Acá voy a un poquito el internet. A ver, miren, la parte hidrográfica tenemos acá, por ejemplo, los ríos. ¿Hay cuántas vertientes? Esta es la vertiente del Atlántico, esta es la vertiente del Mediterráneo, ¿verdad? Ah, profesora, ajá, y también del Ártico, ¿ya? También hay ríos que desembocan en el Océano Ártico, en el sector europeo, ¿no? Hay en el Mar Negro, ¿ya? En este, bueno, este es el mar que tiene conexión con el Mediterráneo, el Mar Caspio, que es una cuenca endorreica, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar acá, ¿ya? Vamos a distinguir, por ejemplo, ¿ya? En el Océano Atlántico. ¿Qué tenemos en el Océano Atlántico? Tenemos el río. Vamos a ver el río Tajo, el considerado el más caudaloso en este sector, ¿no? Del litoral y desemboca en la zona del litoral de Portugal, ¿ya? Tienes ahí, por ejemplo, el río Sena, ¿no? El Sena, el Loira, por ejemplo, ¿no? Esta es la zona, ya estamos en la zona sobre todo francesa. Este es el Canal de la Mancha, acuérdate, ¿no? Entonces, ahí tenemos al Sena. Ya la zona del Rin, ya estamos hablando, por ejemplo, esto es ya la zona alemana, ya estamos hablando del Mar del Norte, ¿ya? El Mar del Norte, el Támesis. Profesora, ¿dónde está el Támesis? El Támesis forma parte, fíjense, pasa por la ciudad de Londres, ¿no? Y están desembocando en el Mar del Norte también, ¿no? Tienes el Rin,
el Támesis y el Elba, que están en la zona alemana, ¿no? Rin y Elba, pues va a desembocar en esta zona del Mar del Norte. Y fíjense, ya estamos en el Vístula, también mencionado en la zona del Mar Báltico, ¿ya? Esta es la zona del Mar Báltico, esto es en la zona de Polonia, por ejemplo, ¿no? Vamos a distinguir eso. Entonces, Mar del Norte, Canal de la Mancha y el mar, en este caso, Báltico, ¿ya? El Vístula, esto está en la zona de Polonia. Ahora, en el Mar Negro, miren, ¿no? El Mar Negro, ¿qué tenemos? Al famoso Danubio, ¿no? El desemboca el Danubio. Y bueno, es importante este río porque genera conectar la zona de Europa, la parte central y este, ¿no? Y atraviesa en su recorrido a 10 países. Entonces, un elemento importante de comunicación y finalmente está desembocando en el Mar Negro. El río más importante de Europa, profesora, el de mayor longitud, el Volga. Y el Volga, donde está desembocando, es el Mar Caspio. Al igual que lo hace el río Ural, ¿ya? Entonces no olvidemos esto. Ahora, tenemos en el Ártico, ahí nace de los montes Urales, por acá, ya nace y desemboca, estamos hablando del río, en este caso Pechora, y esto es en la zona rusa ya está desembocando en los glaciar Ártico, ya, entonces hasta ahí miren, ¿cuántos van? Y tenemos en el mar Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, los ríos, ahí está Ebro, ¿ya? ¿Esta qué zona es, profesora? Esto es España, ¿ya? Está el Rodano está entre lo que es Francia y Suiza, y estos están desembocando en el Mediterráneo. El Po, eso sí lo debes recordar, ¿ya? Es también el Tíber, por muy cerca en la zona italiana, ¿ya? Estamos en la zona italiana. Muy bien, chicos, y lagos importantes está la Doga y Onega, ¿ya? Esto sobre todo parte de la zona también rusa. Lago Onega y lago Ladoga. Muy bien, ¿qué hablamos de la población de Europa? ¿Qué cosa vamos a decir de la población de Europa? 747 millones de habitantes. El país más poblado, Rusia, ¿ya? 110 viven en Europa, 110.000 viven en Europa, ¿ya? Alemania, el segundo país más poblado, seguido de Francia, ¿no? Vamos a agrandar esta información. Los 15 países más poblados de Europa, está Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Ucrania, Polonia. Fíjense, hablamos de 147 millones, el caso de los rusos, alemanes 82 millones, Francia 66, Reino Unido 66. Por eso el Perú tiene 33 millones. Mira, pues España 46, Ucrania, Polonia, ¿no? Y así va bajando hasta Grecia, Suecia con 10 millones, o sea, como Lima, ¿no? Una cosa así. Ahora, la densidad poblacional de Europa es 72, habitantes. Bueno, es un continente pequeño, por eso que la densidad tiende a crecer. 72,1 habitantes por kilómetro cuadrado. Fíjense, profesora, ¿y esto qué es? Esto es Mónaco. ¿Te acuerdas? El microestado cerca de Francia, al sur de Francia. ¿No? Mónaco. Fíjense la población absoluta de 38, en este caso 38.300 habitantes. La superficie territorial es de 2 kilómetros cuadrados, ¿no? Y tienes a Islandia, en este caso también con la superficie 2 kilómetros cuadrados nada más de Mónaco. Miren, 2 kilómetros cuadrados, nada más. 38.300 habitantes en 2 kilómetros cuadrados, ¿no? Islandia, la isla, donde quieren que vayas, ¿no? Profesora, sí, anda. Bueno, llegaremos algún día. Población absoluta, 364.134 habitantes. La superficie territorial es 103.125 kilómetros cuadrados. Mira la densidad de Mónaco, 19.000, en este caso, 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la más alta que se tiene en toda Europa. Es la más alta también que hemos visto hasta ahora, ¿no? Mónaco, 19.000. ¿Te acuerdas del Callao cuánto tenía? El Callao tenía 6.000. Mira, 19.000 por kilómetro cuadrado. Y la menor densidad está en Islandia, que tiene 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, indicadores poblacionales de
Europa. Miren, jóvenes, ¿qué dijimos de África? De África dijimos que todas sus variables demográficas, como estaban establecidas, sobre todo tiendan a ser altas, ¿no? Y la única baja que era, la única baja era pues la esperanza de vida. En Europa, todo lo contrario, que todas las tasas miren, tasa de fecundidad, tasa de mortalidad, tasa de natalidad baja, ¿ya? Y miren, tasa de natalidad 11 por mil, tasa de mortalidad 11 por mil. Chicos, resten esto, ¿cuánto sale? Cero, ¿ya? Cero. Profesora, ¿qué significa? El crecimiento natural, cero, no hay. Ay, pues mira, esa es Europa, pues. La fecundidad, uno, algunos por ahí dos hijos por mujer. ¿Ya? Fíjense la tasa de fecundidad en Italia, uno, en Chipre, uno, 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 uno. Todos uno, ¿no? Entonces es una de las más bajas. Entonces acuérdate, las tasas, las variables demográficas, sobre todo en Europa, tienden a ser bajas. Ahora, la esperanza de vida sí es alta. En Europa sí, ¿no? A diferencia de África, ¿no? La zona euro 82, zona europea, Unión Europea, que están los países de la Unión Europea 80,9, más alta lo tiene San Marino, ya con 85, Suiza con 84, la más baja Moldavia con 72 años. Ahora, la distribución, obvio que en Europa son más urbanos que rurales, ¿no? El 72% de la población vive en área urbana y el 28% habita en unas zonas rurales, ¿no? Muy alto, IDH muy alto, miren, 9, el primer lugar lo tiene Noruega. Noruega es considerado uno de los países más ricos de Europa. La calidad de vida es altísima también en Noruega, ¿no? Imagínense, en Noruega las cárceles no están llenas, están vacías, hay uno, dos, y los presos no son noruegos, son extranjeros, increíble. ¿Ya? Entonces, ahí dicen que en Noruega tú dejas tu casa abierta y normal, ¿no? La esperanza, ahí pierdes el trabajo, tienes el seguro de desempleo, pero eso sí tienes que pagar fuertes impuestos en esta zona también, ¿no? Está Suiza con la misma calidad, casi con la misma calidad, Irlanda. Tienes el IDH alto, generalmente estos países que están en dónde, en la zona oriental de Europa, ¿no? Moldavia, Azerbaiyán, Ucrania. Ahora, ¿qué ha tenido a lo largo del tiempo, sobre todo, vamos a retroceder un ratito, ya vamos a poner el mapa de Europa, ¿ya? ¿Qué cosa ha tenido por mucho tiempo Europa, jóvenes, hasta hoy en día, ¿no? Por el proceso migratorio. ¿Quiénes migran más a Europa? ¿De qué sector migran más a Europa, ¿no? Entonces, mira qué cerquita está África y puedes ingresar. Qué cerquita, miren, están los países de la zona oriental europea. Más se van a estos sectores, a este sector de Europa. Entonces, ¿a qué países están llegando más migrantes? A Italia, Francia, España, ¿no? Tienes ahí, ¿no? ¿Tú te irías a estos lugares? Claro, pues esos son donde hay desarrollo, una estabilidad económica que puedes buscar tú también, ¿no? Muchos países o población africana ha llegado también acá, ¿no? Y se está mezclando, ¿ah? Se está mezclando, ¿no? Prácticamente la migración está haciendo eso a lo largo del tiempo y está generando eso, ¿no? Por ejemplo, ustedes chicos han visto, bueno, ya se viene el mundial, ¿no? El mundial último que fue en Rusia, ¿no? Presentaron, antes no era así, presentaban a los equipos de los países europeos, ¿no? Tú decías alemanes eran rubios, rubios, todos decían, ay, rubios, ¿no? Entonces presentaban a Reino Unido rubios, ¿no? Franceses también, ¿no? Ahora presentaron a la selección francesa, creo que difícil ver un blanco, ¿no? O un rubio. Ahí están los negritos, ya están nacionalizados, han nacido en Francia, ¿no? O las dependencias que tienen en otros países, en otros continentes, y prácticamente ya están formando parte de su selección. Igual los alemanes, ¿no? ¿Qué diría Hitler cuando ve su equipo de fútbol? Por ejemplo, ahí pues predominando también la raza negra, ¿no? Entonces al final todo esto va a mezclarse, esto de la población también. Pero chicos, hay más población adulta mayor en Europa, no tanta población, sobre todo, más que nada, eh, joven.
¿no? Y ese es el problema de los países europeos, ¿no? Ven como algo a largo plazo que va a causar problemas también esto. Pero bueno, incluso los migrantes cuando llegan no quieren tener hijos, ¿no? Ahora, principales recursos y economía, ¿no? Bueno, destaca y no olvidemos que Europa tiene una llanura importante donde desarrolla pues estos suelos productivos en una actividad agrícola ganadera. Es altamente tecnificada, producción de trigo, cebada, avena, centeno, maíz, papas, alberjas, remolacha, ¿no? El primer sector ganadero es el vacuno, sobre todo, ¿no? Estos vacunos de raza, por ejemplo, lecheros, ¿ya? Tienes ahí, destacan los porcinos, caprinos. La actividad forestal, fíjense, Suecia, Noruega, Finlandia, oh, qué casualidad, son países nórdicos, parte de Rusia. Entonces, uy, profesora, colinda, porque acá hay coníferas, profesora, mire, acá están las coníferas, pues, ¿no? Entonces, estos países que tienen estos recursos naturales lo aprovechan, ¿no? Actividad forestal de gran proporción hay acá. Y la minería, ya, bueno, no es mucha tampoco, pero sí destacan algunos países. Es por eso que cuando estalla la revolución industrial, muchos de estos países buscan colonias, mercados, recursos energéticos en otros lugares, ¿no? Entonces, no tienen pues mucho, ¿no? Se focaliza la extracción de hierro, carbón mineral, ¿ya? Destaca ahí, miren quién, Rusia, Polonia y Alemania. Nada más. Ahora, el caso de Noruega y Rusia son los que tienen petróleo y gas natural en el continente europeo. Y eso pues da mucho que decir, ¿no? Y lo comparas con la historia. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Hitler pues generó invadir Polonia por el recurso del hierro, porque de ahí viene lo que es la producción siderúrgica también. Invade Polonia, se va a los países nórdicos, se va hasta Noruega. Ahora, ¿por qué se va hasta Noruega? ¿Porque le gusta el frío? No, pues. ¿Por qué se va a Noruega a Hitler? Por el petróleo, por el petróleo. Ya, los noruegos nunca se lo perdonaron a los nazis, jamás, nunca. Hasta ahora tienen esa rencilla con los alemanes. Y también, ¿te acuerdas que Hitler y Stalin, si no me acuerdo, Stalin firmaron un pacto de no agresión, ¿no? Y pues finalmente Hitler lo rompe, invade Rusia, ¿por qué? Por petróleo, pues. Esa jurisdicción lo tenía pues Rusia, ¿no? Y destacar eso, ¿no? Hay que recordar, parte de la historia también nos ayuda a recordar ciertos temitas que nosotros podemos haber desarrollado. Y los países industrializados, ahí tenemos, bueno, es tecnológicamente muy avanzado en su industria, ya emplea, sobre todo tenemos el 25,4 de la PEA europea, o sea, gran cantidad de su población está trabajando dentro de este rubro. Está la automotriz, fabricación de automóviles, ¿no? La gran industria automotriz de Francia, estas grandes marcas francesas en la producción de automóviles, siderúrgica, petroquímica, cementos, productos químicos, farmacéuticos, el caso de Alemania, también equipo aeroespacial, ¿no? En Alemania están ya en esa producción a través del sistema digital industrial. Profesora Perú, no, pues no te compares, ya todavía falta, ¿no? Tienes la construcción naval, ¿no? Esto viene desde antes, no es que recién también, esto ya es un proceso de evolución de su rubro y abarcan extensas zonas, sobre todo donde se desarrolla la industria, Reino Unido, norte de Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria, norte de Italia, sur de Suecia, Noruega y norte de España. Eso es Europa, chicos. Ya, espero que vayan a hacer una vez que ingresen a San Marcos, pues propónganse jóvenes en algún momento también salir del país y vuelvan, ¿no? Pero salgan para prepararse, para captar muchas experiencias fuera y finalmente pues regresar y aportar a nuestro país. Vamos con el último, acá terminamos geografía y se acabó el curso. Vamos con el último continente, no de ser el último, deja de ser importante también. Este es un continente insular, ¿ya? Este es un continente insular, en este caso de gran actividad volcánica,
hay una actividad sísmica. Fíjense que en esta zona también encontramos las famosas, en este caso, fosas marianas, ¿ya? 11.000, más de 11.000 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Y pues está conformada no por las islas que tú ves acá. Esto es Papúa Nueva Guinea, esto es Australia, esto es Nueva Zelanda. No, son miles de islas. Estamos hablando más de un conjunto de islas, 20.000 islas de origen volcánico, colorario, por ejemplo, ¿no? Dentro de este sector, sobre todo continente insular, ¿ya? Bueno, comprende parte del Océano Índico y en gran proporción lo que es el Océano Pacífico, ¿ya? En esta zona, sobre todo. Bueno, tenemos ahí Australia, el 87% del continente lo comprende. Australia, Nueva Guinea y Nueva Zelanda. Pero hay una cosa con acá, Nueva Guinea, ya, Papúa Nueva Guinea, vamos a agrandar esto, que la jurisdicción se divide en dos. Un sector está en el sector sobre todo de Oceanía y el otro sector está en la zona de Asia para el sector de Indonesia. Esta es la zona que corresponde sobre todo al sector de Indonesia, ¿no? La zona este, ¿ya? Tiene esa demarcación sobre todo. Y Tasmania, ¿no? Tasmania, acá la isla que ven cerca de Australia, ¿no? Que también forma parte de estas 25.000 pequeñas islas dispersas, sobre todo en el Pacífico. 14 países independientes, 18 territorios, sobre todo también dependientes, pero hay regiones que vamos a destacar. Profesora, ¿cuáles son estas regiones? Tienes ahí, por ejemplo, ya la Micronesia, la Melanesia, la Polinesia, la Australasia. 4 regiones o sectores importantes en el continente, sobre todo de Oceanía. Por ejemplo, Australasia, ya que comprende, esto es, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Esto vendría a ser la Australasia. La Melanesia, que está al norte, que comprende Papúa Nueva Guinea, ya, las Islas Salomón, en este caso tienes ahí las islas de Vanuatu, las islas de Fiji, por ejemplo, dentro de esta jurisdicción, melanesios. Al norte están islas muy pequeñitas, ¿ya? Estamos hablando de la Micronesia, ¿ya? Palau, Estado Federado, en este caso la Micronesia, las Islas Marshall, una de las islas que la puedes ver acá también, ¿ya? Porque, bueno, dentro de estas pequeñitas está la más grande, que es las islas de Guam, ¿ya? Estas son las islas de Guam, donde la jurisdicción lo tiene Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y por último, acá están las islas del Hawái. En este caso, puesto está Hawái dentro de la Polinesia. Esto es la Polinesia. Kiribati, Tuvalu, ya está en este caso Tonga, está en este caso tenemos a Samoa, ya las islas de Hawái, las islas de Pascua, por ejemplo, también van para el sector polinésico, ¿no? Pertenecen a esta región. Bueno, y la jurisdicción lo tiene más que nada, ¿quién? Pues Chile, ya lo tiene Chile. Miren, sabemos que este continente ha sido dependencia, colonia de países. El caso ingresa acá, por ejemplo, ingresan quiénes? Los franceses, los ingleses, ¿no? Y, por ejemplo, se habla más el español, también se habla por algunas jurisdicciones el francés. También tenemos ahí, por ejemplo, el español por parte de Chile en este sector de las Islas de Pascua, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos entonces, en estas regiones están los países de Australia, Nueva Zelanda. Australia, la capital, Canberra. Ya, no vayas a pensar que es otra, la ciudad, algunos lo confunden, ¿no? Con Sydney, por ejemplo. Nueva Zelanda, Wellington, Papúa Nueva Guinea, Port Moresby. Ya, tenemos ahí, por ejemplo, en la Micronesia, las islas de Marshall, Majuro, ¿ya? La Polinesia, ¿no? Tenemos Samoa, Apia, ¿ya? Y tenemos también Kiribati y Bairiki, ¿ya? En este sector, sobre todo de la Polinesia. ¿Qué aspectos físicos? Bueno, los aspectos físicos los vamos a ver en estas 3 islas,
¿ya? Estamos en Papúa Nueva Guinea, Australia, Nueva Zelanda, en estos tres lugares. Por ejemplo, hay cordillera, esta es la famosa cordillera divisoria en Australia, ¿ya? O sea, donde vamos a encontrar más condiciones de relieve va a ser en la isla más grande, sobre todo. Está la cordillera divisoria, ¿ya? Y fíjense que esta cordillera no es muy alta. La elevación más alta, fíjense cuánto tiene, 2.230 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es poquito. Y eso hace que si no hay mucha elevación, es así nada más. ¿Qué sucede, jóvenes? Cuando más elevación tiene una cordillera, hay más frío, ¿no? ¿Qué forma? Hielo. Y del hielo que se genera, el desgaste, ¿qué forma? Ríos, ¿no? En cambio, cuando la elevación es poca, puede generar, pero se limita. Hay limitación, entonces, en la formación de ríos de origen glacial, por ejemplo, ¿no? Acá sí es una zona donde recorre mucho la circulación de vientos. ¿Ya? Hay mucha circulación de vientos en esta zona, ¿no? Por eso acá, por la presencia, la escasez de las cordilleras, no hay mucha formación de ríos. Ahí tienes a uno que es el río Darling y el río Murray, que destacan, sobre todo en esta zona australiana, ¿ya? Y en la zona de Nueva Zelanda, los Alpes neozelandeses, ¿no? Donde tenemos la elevación más importante que es Cook, ¿ya? Ahora, se ubica el sector indonesio, la isla de Nueva Guinea. Miren, Sudirman, Punkat Jaya, o Java, o Jaya, algunos lo denominan, vamos a encontrar la elevación más importante de Oceanía, pero la elevación más importante de Oceanía está en la zona de, en este caso, de Indonesia, de Papúa Nueva Guinea, ¿no? O sea, sector vendría a ser la zona de Oceanía, pero la elevación más importante está en el sector de Indonesia, ¿no? Que le corresponde al sector de Indonesia sobre todo, ¿ya? Pucat Jaya, profesora, las elevaciones más importantes. África, Kilimanjaro. Europa, Elbrus, ¿ya? Y Oceanía, Pucat Jaya. No olvidemos. Desiertos, el más importante es el desierto de Victoria. ¿Ya? El desierto de Victoria, tienes el desierto de Arena, de Simpson también, que están al norte del desierto de Victoria, pero el más extenso y el más importante es de Victoria. Y las mesetas, por ejemplo, tienes una de ellas en este sector norte, que está la meseta de Kimberley, ¿ya? Kimberley. Muy bien, chicos, vamos a la población y calidad de vida. Ahora, por lógica, ¿dónde hay mayor población? En las islas más extensas, pues, de Oceanía, ¿no? Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea se concentra el mayor número de la población. El 91% de la población está en estos países, ¿ya? No aporta mucho en cuestión de población, miren, 40.609.632 habitantes nada más, la densidad es 5 habitantes por kilómetros cuadrados. La mayor densidad lo tiene Nauru, ¿ya? Y la menor es Australia, bueno, la isla es de gran extensión también. La población australiana, fíjense, estos son Papúa Nueva, o los melanesios tienden a tener esta condición, estas características físicas. No sé si ustedes han visto o recuerdan poblamiento americano, ¿no? Las teorías de poblamiento americano, cómo llegaron estos pobladores, en este caso inmigrantes que llegaron a América, ¿no? La teoría más válida hasta ahora, si ustedes lo deben saber, es la teoría asiática, ¿no? Que llegaron por la zona del estrecho, hoy conocido como el estrecho de Bering, formando el istmo de Beringia, etcétera. Ahora, pero hay otras teorías, ¿no? Polinesia, Melanesia, justamente están de este sector, ¿no? Ahora, dentro de estos grupos de los polinesios, melanesios, que son etnias, pues, por ejemplo, ahí está en Nueva Zelanda, esto de la Australasia, destaca esta danza característica que es la danza maorí de los Haka, ¿ya? Pero los melanesios, chicos, dentro de este sector, melanesios, polinesios, micronesios, son los más oscuritos. O sea, tú vas a ver así, piel oscura, negra, cabello rubio y ojos claros, ojos azules, incluso verdes. Tienden a generar esa característica genética que ha quedado por años. ¿Ya? Entonces no te sorprendas que tú vayas algún día por acá, ¿no? Y digas, oh, ¿qué es esto? No, pues, ya, entonces forma parte
ya de la población, ¿no? Esas características raciales. Son los más oscuritos, pero tienden a generar esas características que ninguna otra población lo tiene, o que si sale es por la mezcla, ¿no? Que hay, que puede haber también. Indicadores poblacionales, población urbana, 75%, ¿no? Ahí está en Australia, tiende a destacarse las ciudades, sobre todo de condición más urbana, el caso de Sydney, ¿no? Canberra, ¿no? El caso de Nueva Zelanda, Wellington, por ejemplo. El IDH, obvio que estos países, el caso de Palau, que está en la Micronesia, ubicado, que tiene muy alto, Australia, Nueva Zelanda, y Palau, que está en la zona también, en este caso de la Micronesia, que también tiene un IDH muy alto. Índice de Desarrollo Humano, tienes medio, en Autú, Isla Salomón, que están en la, por ejemplo, en la zona de la Melanesia, y bajo, por ejemplo, miren, bajo Papúa Nueva Guinea, pero es 0,5. ¿Te acuerdas de África? Era 0,3, ¿no? Era mucho más bajo. Pero bueno, tienes ahí la mayoría de los países registran un IDH medio a alto. ¿Ya? El único muy alto, no te olvides, ahí destacan estas dos islas, Australia y Nueva Zelanda. ¿Qué recursos tiene Oceanía, ¿no? Agricultura y ganadería. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se desarrollan todas estas actividades económicas? Jóvenes, estas actividades económicas se desarrollan sobre todo, más que nada, acuérdate, Australia y Nueva Zelanda. ¿Ya? Australia, Nueva Zelanda. Entonces acá vas a encontrar. Ahora, las demás islas, ¿de qué viven? De actividad agrícola, de subsistencia familiar y también del turismo, pues, ¿no? Chicos, estas zonas son paradisíacas, pues, ¿no? La zona de la Polinesia, Melanesia, ¿no? Bonitas. Entonces, muchas de ellas viven del turismo o exportación de sus productos también, ¿ya? Entonces, pero acá la agricultura y la ganadería en Australia, por ejemplo, en Australia cerca de 50 millones de hectáreas se dedican al cultivo de trigo, cebada, avena, maíz, papas, cultivos, ¿no? Industriales como caña de azúcar, algodón, lino y uvas. El primer sector es el ovino, ya seguido del vacuno. Profesora, ¿crían carneritos? Sí, fíjate, ellos crían, miren, estas gran praderas de Nueva Zelanda o de Australia. Australia es el primer productor de lana de ovino en el mundo. Si tú vas a Australia, tienes que comprarte pues tu chompita de, ¿no? de carnerito, ¿no? Como nosotros lo decimos, que ellos producen, es una de las lanas de alta calidad también. ¿Ya? Nueva Zelanda, el sector agropecuario es similar al australiano, ¿no? En su producción. Y el resto de Oceanía predomina una agricultura familiar, caña de azúcar, cacao, café, frutas y especies, ¿no? Sobre todo. Y ahí, pues fíjense, zona de viñedos en Australia, el cangurito. Y minería e hidrocarburos. ¿Quién va a tener hidrocarburos? Minería, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Y un poco de Papúa Nueva Guinea. ¿No? Entonces ahí destaca, por ejemplo, Australia es importante en la extracción de hierro, oro, plata, diamantes, cobre, plomo, carbón, por ejemplo, ¿no? Para este país. Primer productor de extracción de hierro en el mundo, pues es Australia, seguido de Brasil, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ahí siguen los países europeos también. Destaca depósitos petrolíferos en Nueva Guinea y Australia. Depósitos de petróleo en Australia, mina de hierro en Australia. De gran proporción es esta mina, ¿no? Acá tenemos. ¿Ya? Fíjense. Uf, terrible. Bueno, y tenemos, jóvenes, ya por último, la actividad forestal, justamente en Australia, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, bosques naturales, ¿no? Bosques plantados son importantes en hay replantación de bosques también en Nueva Zelanda, que se está dando hoy en día. Y bueno, sabemos que Australia, pues, una zona boscosa, una zona de praderas, una zona, en este caso, importante también, donde hace poco, pues, aconteció, pues, incendios, ¿no? Incendios forestales de gran proporción, ¿no? Que mellaron, pues, ecosistemas importantes en esta zona. Tienes la industria, solo ha desarrollado industria Australia y en menor medida Nueva Zelanda. Entonces, el que se lleva, fíjense, siempre la batuta en desarrollo de actividades económicas es Australia. Sobre todo Australia destaca en la producción siderúrgica, ¿ya? En primer lugar, ¿no? La de química, el caso de petroquímica también. Y tenemos Australia es el primer productor y exportador de lana de ovino a nivel mundial, no olvidemos,
¿ya? Es el primero en exportar este tipo de lana hacia el mundo. Muy bien, chicos, hasta acá sería la parte de geografía. Vamos a las preguntas, ¿ya? Vamos a las preguntas. Si alguien me quiere dar las claves, joven, ahora, ya, fíjense. ¿Qué dice la primera pregunta? Hoy esto ya lo mencionamos, ¿no? ¿Qué es el estrecho de Gibraltar, profesora? Muy bien. ¿Y qué conecta el estrecho de Gibraltar? Está entre lo que es España y Marruecos. ¿Eso será correcto? Dice, es estrecho ubicado entre Túnez y España. Túnez no, pues Túnez está mucho más a la zona oriental, ¿ya? Entonces eso es falso. Está rodeado únicamente por dos continentes, ¿no? El mar Mediterráneo te está hablando, ¿no? En este sector de la pregunta. No, pues chicos, no solamente por dos continentes, tenemos África, tenemos Europa y tenemos Asia, ¿no? Entonces, el mar Mediterráneo está rodeado por estos tres continentes. Eso es falso, son tres, no son dos. ¿Ya? Nadie, chicos, se atreve a dar la clave B. B, mira, ¿qué es esto? B, vamos a agrandar un poquito, profesora, esto ya conexión con, es un puente de tierra, ¿no? Oh, entonces dice, B, se ubica en el sector suroriental del Mediterráneo. Eso es, en este caso, verdadero, ¿no? Estamos hablando que es el famoso Istmo de Suez que separa la zona del Mediterráneo con el Mar Rojo también que está en la zona sur. Y cuatro, Egipto. Egipto, profesora, en este sector es uno de los países que pertenece a su cuenca. Claro, porque acá viene el Nilo y finalmente está depositando sus aguas en esta cuenca del Mediterráneo. Verdadero. Clave, finalmente tenemos la clave B de bueno. ¿Ya? La clave B de bueno. Muy bien. Vamos al ejercicio número 2. Vamos a generar pues las características, a relacionar cada uno de ellos. A ver, el Cáucaso, ¿ya? ¿Dónde nos vamos con el Cáucaso? Posee el punto más alto del continente. Ahí está el Elbrus, ¿ya? Montes Urales, los Montes Urales recorre territorio ruso al norte, de norte a sur. Sirve de límite de frontera entre Asia y Europa. Los Pirineos, muy bien, ahí sale, acá está saliendo, ¿no? Es la frontera natural entre Francia y España. Y los Alpes, ¿no? Es la naciente de los ríos, por ejemplo, como el río Rin, ¿ya? La clave vendría a ser la clave A, ¿ya? Tenemos ahí la clave A. Muy bien. Europa es el continente homogéneamente más industrializado, desarrollando grandes proyectos industriales, ¿ya? Y empresas productivas. Dicho desarrollo ha sido posible al poseer grandes reservas energéticas de hidrocarburos, que se concentran principalmente en, ¿ya? A ver, chicos, ¿dónde? Que no, Europa es el continente, en este caso, eh, más industrializado, desarrollando grandes proyectos industriales y empresas productivas. Dicho desarrollo ha sido posible a grandes reservas energéticas donde se concentran principalmente en el sector oriental europeo, ¿no? Estamos en la zona rusa, ¿te acuerdas? ¿No? Ahí hay este recurso importante, ¿ya? Ucrania, Rusia, por ejemplo, ¿no? Tienen la presencia y desarrollo, sobre todo energético, ¿ya? Y cuatro, Australasia, Melanesia, Polinesia y Micronesia, que vamos a destacar acá, por ejemplo, la Australasia, que decimos ya destaca la producción de qué, acá vamos a poner la producción de ovino. Melanesia ya tiene los países que presentan IDH bajo. Polinesia, dentro de la cual se ubica la isla de Rapa Nui, ¿no? Y Micronesia, posee la fosa más profunda del mundo. Clave de chicos. Muy bien, jóvenes, ya tenemos acá la parte final. Voy a dejar de presentar
para ya irme a la última parte de educación cívica. A ver, por favor, ¿me pueden confirmar si están observando el material, chicos, para poder continuar? A ver cómo vamos. Si están observando el material, por favor. ¿Sí? Muchas gracias. A ver, ¿qué nos toca de esta semana? Esta es la última semana, jóvenes. Ya nos estamos despidiendo con esto. Es la parte donde vamos a ver la gestión de riesgo de desastres en el caso de cómo nos organizamos en el Perú. ¿Ya? Somos un país de alto riesgo, lo somos. Somos un país donde acontecen una sinfín de desastres de origen natural, sobre todo, lo somos, ¿ya? Y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad que es Sistema Nacional de Gestión de Riesgos e Instituto Nacional de Defensa Civil. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el rol que tienen de la seguridad nacional y ciudadana, ¿no? Cada uno con sus funciones específicas, así es, ¿no? Algunos se pueden preguntar y decir, profesora, ¿por qué las Fuerzas Armadas no salen a la calle a cuidar la seguridad? Profesora, cada vez estamos peor, profesora. Porque no está dentro de sus funciones, ¿ya? Se requiere la presencia de las Fuerzas Armadas el caso cuando hay una situación de emergencia, que se presente un estado, en este caso de sitio, que se presente en el Perú a través de un estado de emergencia. Y esto puede ser solicitado, por ejemplo, por el presidente de la República, ¿ya? Pero, o ordenado, mejor dicho, no olvidemos que él es el jefe del conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, ¿no? Finalmente. Ahora, vamos a ver cómo nos organizamos acá, ¿ya? Acá vamos a ver lo siguiente. Todo parte del SINAGER, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Miren, para que ustedes tengan idea, antes no existía esto. Solamente existía lo que hoy tú conoces como, en este caso, INDECI o a lo más, ¿no? Acción, así muy reducida en caso de desastres en lo que generaba la organización en el Perú. Esto fue creado recientemente en el gobierno de Ollantumala, ¿ya? ¿Qué cosa es SINAGER? O sea, esto siempre lo vas a escuchar. SINAGER es el Sistema Nacional. Es un sistema que se conforma para generar gestión de riesgo de desastres en nuestro país. Entonces, ¿qué hace el SINAGER? Va a identificar, va a reducir los riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos en preparación y atención en situaciones de desastres. Para que me entiendan, jóvenes, ¿qué es esto? Profesora, entonces, ¿qué hace finalmente el SINAGER? El SINAGER ya lo que va a hacer es generar, identificar riesgos que existen en nuestro país. ¿Qué es un riesgo, no? Uno dice, profesor, un riesgo. Por ejemplo, tú estás en tu casa, ya, tienes una escalera de segundo piso, entonces el tener una escalera, ya, en segundo piso, ya genera un riesgo. Ahora, si tú sabes que es un riesgo, ¿no? Entonces quieres minimizar el riesgo. Sí, profesora, porque puedo correr, puedo caerme. Así es. Entonces, al construir esa escalera, lo vas a construir pensando que no tenga riesgo grande a futuro. Le vas a poner, en este caso, mamparas, le vas a poner pues algo para agarrarte, una zona que no genere pues ahí, ¿no? Que no esté, por ejemplo, bajando de tu escalera, no vas a poner una gran maceta de plantas, un vidrio, no. Entonces, cuando tú observas eso, entonces tú dices, ah, mira, esto es una zona de riesgo, ¿no? En tu casa. Ah, profesora, yo tengo una rajadura, profesora, se hizo la pared cuando pasó el temblor, y eso es riesgo. Ahora, si lo dejas así, el riesgo se va a mantener, ¿no? Y eso va a generar que pase otra actividad o genere otra actividad, y finalmente vas a generar que es una zona vulnerable, ¿ya? Entonces,
¿Qué hace el SINAGER? Hace esto, ¿no? Va a comenzar a ¿qué? A identificar las zonas de riesgo en el Perú. Ah, mira, la costa peruana, hoy zona de inundaciones en caso de tsunamis. Ah, mira, las zonas de huaicos, ¿no? Se pueden activar las quebradas. Comienza a identificar las zonas de todo el Perú. Ahora, si tú vas a identificar las zonas de riesgo de todo el Perú, ¿con quiénes trabajas? ¿Solito? No, pues tienes que trabajar con el gobierno nacional, con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Entonces, eso va en conjunto, porque tú te vas a encargar de qué? De identificar. Una vez que identificas los riesgos, vas a reducir los riesgos. Eso hace el SINAGER. Entonces, va a generar planificar esto, por eso habla de un sistema. Esta planificación va a ir a través de programas, políticas, formas, decisiones que se van a tomar en los gobiernos y las instituciones que van a ser creadas. ¿Ya? Ah, ya, profesora, la cosa es minimizar los riesgos. La cosa es minimizar los riesgos. ¿Por qué? Se está comprobado, chicos, cuando minimizamos los riesgos, no generamos pérdidas, sobre todo ni materiales, ni en este caso económicas, ni personales, ni humanas. La idea es reducir todo. Y eso es el objetivo principal, la finalidad del SINAGER. ¿Ya? Entonces, y no solo eso, te va a preparar qué hacer en caso de desastres también. ¿Ya? Ah, profesora, para eso, pues, imagínense que yo soy el SINAGER. Yo voy a decir, ya, tú vas a identificar los riesgos, tú vas a preparar a la población. Entonces yo designo a ciertas instituciones que van a trabajar conjuntamente conmigo y con el gobierno central. ¿Ya? ¿No? A ver, ¿sí? Ya va a terminar, Camo. Espérame un ratito más ya. A ver, por favor, el audio, chicos. Pensé que estaban haciendo una pregunta. ¿Quién tiene su audio prendido? Oh, a ver, vamos entonces. Ya tenemos el sistema, este sistema del SINAGER interinstitucional. ¿Por qué? Porque trabaja con diferentes instituciones, descentralizado porque abarca todo el Perú, ya participativo, la participación va de más a menos hasta tú como poblador, ya sinérgico, ¿no? Cuenta con toda la infraestructura, la tecnología, la logística, transversal, viene de arriba hacia abajo a tomar decisiones finalmente en gestión de riesgo. Somos un país de alto riesgo, chicos, ya alto riesgo. Los desastres acontecen continuamente en nuestro país y tenemos que estar preparados y por eso se creó esto del SINAGER. Ahora, viene lo que es el CONAGER, que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo. Entonces, fíjense, estas instituciones o estos organismos ya están trabajando ¿con quién? Con el SINAGER que está arriba, es el que domina y organiza todo, ¿no? Entonces, el CONAGER es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo. Ahora, ¿quién convoca al CONAGER? Es el PCM, ¿ya? Estamos hablando del ente rector. La presidencia, el Consejo de Ministros, convoca al CONAGER, ¿no? Ah, profesora, el CONAGER. ¿Y quiénes participan, profesora, en este consejo, profesora? Participa el presidente de la República, que lo preside, los ministros de Economía, Defensa, Salud, Educación, Interior, del Ambiente, Agricultura, Transporte y Vivienda. Todos ellos forman el consejo. ¿Quién lo convoca? La presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué sirve el CONAGER? En el Consejo, jóvenes, ya es el órgano máximo de nivel de decisión política. Miren, miren quiénes están, pues ahí, hasta el presidente, ¿no? Donde ellos van a aprobar, proponer la política de gestión de riesgo de desastre. O sea, van a ver qué cosa van a hacer durante todo el año cuando se presente desastre o en caso de emergencia, ¿no? Quiénes son los que se mueven, quiénes son, qué presupuesto se utiliza, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la cosa es a través de este consejo tomar decisiones y aprobar la política nacional de gestión de riesgos de desastres, ¿ya? Otro órgano que se está creando, acá tenemos, por ejemplo, ya el CENEPRED. El CENEPRED es el Centro Nacional porque el otro solamente era el consejo, ¿no? Consejo que van a generar, aplicar la política. Pero el CENEPRED ya es un órgano técnico, tiene responsabilidades.
Centro Nacional de Estimación de Prevención y Reducción de Riesgos. O sea, está estimando, está previniendo, está reduciendo los riesgos y desastres. O sea, este específicamente, ¿no? Es el que te va a decir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en cuestión de prevención y reducción de riesgos y desastres que hay en nuestro país? ¿Ya? Entonces, es el órgano técnico responsable de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política nacional de gestión de riesgo de desastres en estimación, prevención, reducción y reconstrucción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando se presenta que las personas están viviendo cerca de los cauces de los huaicos, el CENEPRED ya está viendo esto que todavía no cae en ningún huaico, ¿no? Pero está estimando y está previniendo. Es el que te va a generar trabajar con los gobiernos regionales o los gobiernos locales a prevenir a estas personas que desalojen, ¿no? Que hay una política de mejor, ¿no? En este caso, traslado de estas personas a otros lugares. Y de esa manera está reduciendo el riesgo. Ahora, se produce ya un movimiento sísmico, ha destruido todas las casas de Lima, por ejemplo, y el CENEPRED va a buscar la reconstrucción. Ahora, esa reconstrucción que va a hacer el CENEPRED tiene que ser para que ya no haya riesgo futuro. Pues ahora sí vas a construir pues tu casita con un ingeniero, alguien que tenga estudio del suelo y no construirlo pues con el albañil de la esquina. Profesora, me cobró baratito. No. Entonces tienes que reducir los riesgos, ¿no? Entonces es lo que hace el CENEPRED, ¿no? Asesora, establece indicadores de gestión de, en este caso, prospectiva y correctiva, que lo vamos a ver ahorita, brinda asistencia técnica al gobierno, ¿no? Los gobiernos regionales, locales, está viendo cómo generar, prevenir, reducir los riesgos. Eso hace el CENEPRED, ¿ya? Genera la cultura de prevención en generación de riesgos futuros. Y el INDECI, esto sí lo han escuchado, han recibido incluso, ¿qué cosa? Han recibido ahí sus mensajes de texto en los teléfonos, ¿no? Oh, mira, cuidado, va a venir, va a haber un simulacro. ¿Quién hace esto? El INDECI. También es un órgano técnico responsable de coordinar y facilitar la formulación e implementación de la política de, en este caso, de planeaje en procesos de qué? Preparación, respuesta y habilitación. ¿Qué significa? Que el INDECI ya trabaja directamente con nosotros, con la población, orienta a la población qué hacer antes, durante y después de un desastre. El INDECI te está diciendo, mira, si viene un huaico, ya sabes lo que hacer, por favor, hay que deshabitar estas zonas, no puedes estar en estas zonas muy vulnerables, te está diciendo, prepárate, ¿no? Va a haber un tsunami, en caso de ser un tsunami, el caso de un movimiento sísmico, te está preparando, te está diciendo cómo va a ser, cómo actuar, dónde el proceso, trabaja contigo. Eso hace el INDECI. En cambio, el CENEPRED es el que prevé, el que trabaja con los municipios, con los gobiernos regionales, es directamente con los gobiernos, con las autoridades. En cambio, el INDECI trabaja contigo, con la población. Te ha dicho miles de veces que alistes tu mochila, ¿ya? Y estoy segura que no lo han hecho. Oh, sí, profesora, es que no tengo tiempo. Bueno, entonces ahí desarrolla estrategias de comunicación, difusión a nivel nacional, supervisa el seguimiento de la implementación de procesos, instalación, actualización de sistemas de alerta temprana. Los medios de comunicación también están accesibles a INDECI para que difundan la información de qué desastres están aconteciendo, administrar los almacenes nacionales de defensa civil. Hay almacenes, por ejemplo, de ropa, víveres, enseres de primera necesidad que son distribuidos a la población civil en caso de emergencias, ¿no? Promueve el desarrollo de las capacidades humanas. Profesora, yo quiero pertenecer, todos somos defensa civil, profesora, yo quiero pertenecer. Están las famosas brigadas, ¿no? Donde uno puede participar a través de tus gobiernos locales. Entonces, ¿cuáles son los componentes y procesos de gestión de riesgo? Miren, el CENEPRED y este es el INDECI. El INDECI tiene el orden reactivo y el CENEPRED tiene el orden prospectivo y correctivo, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que ves de amarillo es de CENEPRED, todo lo que hace el CENEPRED. Miren, estimación del riesgo, identifica los peligros, o sea, trabaja con quién, con los gobiernos locales y regionales, bueno, ve qué peligros hay, que en este caso identifica las zonas vulnerables, previene el riesgo, evita la generación de riesgos en la sociedad,
¿no? Oye, mira, esas barreras laterales de los cauces de los ríos hay que reforzarla, ¿no? Entonces, él es el que está estimando, ¿ya? Reducción del riesgo, por ejemplo, reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes. Ahora, la preparación, ¿ya? El caso de INDECI nos prepara, esto ya va en caso de desastre inminente, qué hacer, esto es con la población. La respuesta, por ejemplo, de las acciones eminentes en un desastre, cómo actuamos, y la rehabilitación, ¿ya? Restablecimiento de servicios públicos básicos e indispensables que debe ser de ayuda a la población. Y finalmente, la reconstrucción, chicos, ya las condiciones de desarrollo en áreas afectadas, esto es con el CNPREP. O sea, el INDECI no te va a reconstruir, te va a decir qué áreas son aptas para la reconstrucción de las viviendas, no. Eso te lo dice el CNPREP, ¿ya? Solamente el INDECI está para qué? Para lo que es la preparación, la respuesta y la rehabilitación en caso de desastres. En cambio, el CNPREP trabaja con las autoridades, no te olvides. Miren esto, ¿qué cosa es gestión prospectiva? Esto lo hace el CNPREP. Prospectiva y correctiva lo hace el CNPREP. Prospectiva es las acciones que se planifican y realizan para evitar la conformación de un riesgo futuro. O sea, miren acá la fotito, este director del CENEPRED está trabajando con los gobiernos regionales o locales. O sea, es prospectiva, es evitar riesgos futuros. O sea, yo voy a construir norma. La construcción de casas tiene que ser con una base sólida, es una norma, estás previniendo, ¿no? A futuro un riesgo. Eso es prospectiva. O sea, normas, regular las normas, en este caso las edificaciones de vivienda, ¿no? Las viviendas no pueden estar cerca del cauce de un río. Esas normas que se emiten, eso es prospectiva, ¿ya? Planes de ordenamiento territorial, ¿no? Gestión de riesgo de desastres. Todas esas normas que se emiten, ¿ya? Para evitar un riesgo futuro, eso es prospectiva. Ahora, correctiva, acciones que se planifican y realizan para corregir el riesgo existente. O sea, tú ya vas y fíjate que allá las casas están cerca del cauce del Huayco, ¿no? De esta zona de Huayco. Entonces, ¿qué haces tú? Identificas el riesgo. ¿Y qué haces? ¿Lo dejas? Ah, bueno, ahí están las casas. No, lo corriges, ¿ya? Por eso dice correctiva. ¿Y qué haces con esa gente? Entonces, interviene para reducir el riesgo existente. Esto lo hace el CENEPRED. ¿Qué hace? Reubicación de las comunidades de riesgo, reforzamiento de construcciones y o estructuras existentes que son vulnerables. Ha habido muchos deslizamientos en toda la Costa Verde, por ejemplo, ¿no? Y esto se ha planificado para que no exista riesgo a futuro, se ha planificado generalmente con los gobiernos locales, ¿no? En la municipalidad, por ejemplo, metropolitana también. Entonces, esto es correctiva. El riesgo existe, lo corrijo. ¿Ya? Ahora, reactiva es cuando ya, pues, ya está sedado, ¿no? Interviene sobre el riesgo y hay que reducirlo. O sea, el riesgo ya se da, hay un movimiento sísmico, en una inundación. ¿Quién actúa ahí? INDECI. ¿Ya? Entonces son medidas que te van a dar, que se dan a conocer para afrontar qué cosa, afrontar un desastre. ¿Qué hacer antes, durante y después de un desastre? Eso lo hace INDECI, ¿ya? Y eso es reactiva, ¿no? Chicos, más estamos acostumbrados a la reactiva, ¿no? A que Endesi nos guíe, que nos diga, ay, sí, de esta manera tienes que actuar, cuidado, ¿no? Pero a pesar de eso ni siquiera hacemos caso, ¿ya? Pero Indesi es más reactiva. En caso del desastre que se está produciendo, qué hacer y qué no hacer durante y después en este caso, ¿no? De un desastre. Bueno, chicos, vamos a seguir entonces. Ya estamos próximos a acabar. Esto es el COEN, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Es un órgano del SINAGER, ¿ya? Monitorea, valida, proporciona la información oficial de peligros, emergencias, desastres para la oportuna toma de decisiones. El COEN trabaja con el COER, que es la emergencia regional, y el COEL, que es la emergencia local. ¿Qué significa? Que el COEN prácticamente, jóvenes, a través de los gobiernos regionales y las municipales, da la información de cómo se ha generado ese desastre en esa zona, si es óptimo declarar una zona en emergencia o una zona o sigue la ayuda nada más significativa a través de dinero o ¿no? productos de primera necesidad o no es tan grave, ¿no? Y esto es continuo, durante las 24 horas durante se produce la emergencia, por ejemplo, ¿no? Cuando se produjo el terremoto en la selva hace poco,
Entonces, acá el Centro de Operaciones del COEN dio la información, ¿no? De cuántas casas se han destruido, ¿no? Y esto a través de los gobiernos locales y regionales que dieron la información, y esto fue público, finalmente, ¿no? A través del gobierno del Perú. Y de esa manera el gobierno central ve la información del COEN y toma la decisión, ¿no? Si esta zona va a ser considerada un estado de emergencia, por ejemplo. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, jóvenes. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al orden constitucional, ellos no son autónomos. ¿Ya? Está el Ejército, la Fuerza Aérea del Perú, la Marina de Guerra del Perú, vigilancia del territorio peruano de acuerdo a su espacio, en la parte marina, la parte de la Fuerza Aérea, la parte de en este caso, del territorio nacional, cada uno con sus respectivas funciones. El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también. El conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú efectúa planeamiento, preparación, coordinación y conducción de las operaciones y acciones militares conjunto de las Fuerzas Armadas. Ellos están preparados para defender nuestra soberanía en caso de agresiones, transgresiones. En unas zonas de guarniciones militares alejadas de las ciudades, están cuidando, por ejemplo, ¿no? Nuestra soberanía también. El objetivo es la seguridad y la defensa nacional, garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. A diferencia de la Policía Nacional, que está a cargo, el otro es el Ministerio de Defensa. Este es el Ministerio del Interior, donde la policía tiene la facultad de garantizar el orden interno. Es para el orden civil. ¿Ya? Ellos pueden utilizar armas en este caso, ¿no? Para nuestra protección, pero qué pena que hace poco jóvenes han limitado sus funciones para defendernos justamente de la inseguridad. Hoy en día los policías prefieren nada, ¿por qué? Porque ellos son denunciados también en caso de transgresión de derechos humanos cuando golpean mucho al delincuente o por ahí se le escapó una bala. No sé si han visto ahí, sobre todo en noticias donde enjuician a los policías, terrible, pero bueno, organiza el patrullaje, plan de seguridad ciudadana que trabaja también con la ciudadanía, presta protección, ayuda a las personas y a las comunidades, esa es su función. Vigila las fronteras, por eso la Policía Nacional está en el aeropuerto, por ejemplo, Jorge Chávez, viendo que estás viendo, por favor, abra su maleta. Tú déjate nomás, ¿ah? Tú nunca digas, no, no, eso es ir en contra de la función de la policía, ¿ya? Y puede ser detenido también, entonces no conviene. Tú di, no, sí, ya, acá estoy, pero hay que saber también que respeten nuestros derechos, ¿no? Previene, investiga y combate la delincuencia en todo momento. Y el caso del régimen de excepción, jóvenes, esto es propuesto en la Constitución Política, está dado. El presidente, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar un plazo determinado en el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta solamente al Congreso o a la Comisión Permanente de estos estados de excepción. Son dos. Uno es el estado de emergencia o el estado de sitio. Estado de sitio es en caso de guerra, guerra civil interna o externa, ¿ya? Pero el caso de estado de emergencia es cuando hay perturbación a la paz, el orden interno, ¿ya? Catástrofes, que pueden ser desastres, ¿ya? O circunstancias graves que afecten la vida de la nación, la pandemia, por ejemplo, ¿no? Es por eso que se restringen varios derechos. En el caso del estado de emergencia, la inviolabilidad del domicilio, o sea, podían entrar a tu domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión, ¿ya? Entonces te restringe, ¿no? De tal hora a tal hora puedes andar, cuidado, y siempre tienes que andar con tu DNI a la mano, ¿no? En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. La vigencia es de 60 días y se prorroga según un nuevo decreto. Decreto supremo es lo que se emite en un estado de emergencia porque viene del Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, la Policía Nacional está a cargo del estado de emergencia, pero si el presidente decide que salga el ejército, sale, así como salió en la pandemia en un momento, ¿no? Salió el ejército a cuidar la seguridad sobre todo y el tránsito que no sea tan abierto por la cuestión de los contagios. En caso de sitios, chicos, como les dije, en peligro inminente que se produzca de guerra, por ejemplo, en algunos casos, civil o puede ser también exterior, no pueden ser objeto de restricción los derechos fundamentales, o sea, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de conciencia, religión, al nombre y la nacionalidad, esto no se restringe. ¿Ya? Es muy parecido al estado de emergencia en restricción de derechos, pero los fundamentales no se restringen.
¿no? Se respeta la vida en todo sentido, sobre todo, ¿no? Hay, pues, toque de queda, en estado de sitio hay restricción de reunión, libertad de tránsito, inviolabilidad del domicilio, o sea, eso se repite, pero es más controlado, ¿no? También por ese lado. No se extiende los 45 días y necesitas, para más días, necesitas la aprobación del Congreso, eso sí. Al decretarse el estado de sitio, el Ejecutivo adquiere un gran poder. El Congreso se reúne solamente en el Pleno para observar qué cosa está haciendo el Ejecutivo. ¿Ya? Finalmente. Muy bien, chicos, un gusto, de verdad. Acá les presento las claves finales. Me despido con ustedes. Mis mejores parabienes para ustedes en todo momento. Mi único consejo o recomendación para todos ustedes es que nunca dejen de cumplir algo que ustedes se han trazado como un objetivo. No se acostumbren a dejar las cosas a medias, siempre hay que cumplir lo que nosotros querramos. Aventúrense, arriesguense, sean así, no sean conformistas con lo que tienen, ¿ya? Y yo estoy segura que todo lo que ustedes se han propuesto lo van a hacer, lo van a lograr, y eso depende de ustedes nada más. Mis mejores deseos a cada uno de ustedes, jóvenes, cuídense mucho, a seguir cuidándonos y nos vemos por ahí. Si es que me llegan a reconocer, yo no todavía solo sé sus nombrecitos, pero algunos nos vemos en San Marcos. ¿Ya? Muy buenos días. Disfruten de su poco recreo. Les robé un poquito de su recreo, pero que sea para bien para ustedes. Muy buenos días, jóvenes. Muchas, muchos éxitos para ustedes. Suerte, para mí no existe la suerte. Para mí siempre hay éxitos que uno hace por sí mismo. ¿Ya? La suerte es para aquellos que piensan eso de manera superficial. No existe eso. Éxitos para todos, chicos, para todos. Cumplan todo lo que se han propuesto, ¿ya? Y eso estoy segura que lo van a hacer. Ustedes tienen la capacidad, solo que a veces no quieres mirarlo. Lo tienen, ¿ya? Lo tienen. Muy buenos días, jóvenes, nuevamente. Ha sido un gusto tenerlos como mis oyentes. No los conozco, pero espero que lo mejor para ustedes. Muy bien, ahora sí, nos vemos. Chao, chicos. Oh, gracias, Fernando.